Bien, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este espacio. Gracias le damos al Señor porque una vez más tenemos la oportunidad de meditar en su palabra, de disfrutar del dichoso privilegio de escucharle a Él. Antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos asista en medio de este tiempo. Oremos. Señor, gracias porque has bendecido a tu iglesia con el privilegio de tu palabra. Gracias porque nos has permitido el vivir el día de hoy. Ayúdanos a que a la hora de venir a tu palabra, todo lo que esté pasando a nuestro alrededor pase a un segundo plano. Ayúdanos a que nuestra mente esté 100% concentrada en escucharte solo a ti, antes de escucharnos a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos asistas. En particular, como iglesia, Señor, también queremos pedirte por José Cervantes, quien está padeciendo una situación difícil. Ayúdale. Sé tú propicio a él, Señor. Que primero llegue a tus pies y seas tú restaurando todos los aspectos que así has determinado. Permite, Señor, que sea tu palabra un oasis para todos nosotros. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hoy la porción en la que vamos a estar meditando se encuentra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8. Vamos a colocarnos en pie, amados hermanos, una última vez, en reverencia a la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes lo que dice el texto del día de hoy. Viviendo en el Espíritu, lo titula así Reina Valera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bien, el apóstol Pablo, cuando está exponiendo, dirigiéndole a los romanos la carta, les está escribiendo para enfatizarle en dos cosas en particular. El libro de Romanos habla acerca de la salvación por gracia y también de la justicia, que es a causa de la fe. En el contexto inmediato, Pablo viene hablando acerca de la responsabilidad que tiene el hombre ante Dios. Pablo dice en capítulos anteriores que sea judío, sea gentil, sea con ley, sea sin ley, todos los hombres están bajo el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todos han pecado en su contra. Hermanos, la prueba de que todos estamos bajo el justo juicio de Dios es la conciencia. ¿Por qué? Porque todos tratamos de una u otra forma de seguir buenas obras, seamos ignorantes de la ley o conocedores de la ley. Pero todos tenemos la misma consecuencia de no obedecerla. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte. Todos y cada uno de nosotros, en nuestra conciencia está el Señor diciéndonos una y otra vez que somos culpables a causa de lo que nosotros hacemos, a causa del pecado, y que la muerte como consecuencia del pecado es justa paga de él. Eso lo está diciendo el mismo apóstol Pablo, que el hombre nunca ha vivido sin ley, Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Pablo está diciendo, siempre ha estado la consecuencia de la desobediencia, entonces siempre ha estado la ley presente. Si siempre el hombre ha muerto a causa del pecado, quiere decir que el pecado siempre ha sido señalado, siempre ha estado presente. ¿En dónde? En la ley, porque la consecuencia de no obedecer la ley es la muerte. Entonces, el hombre nunca ha vivido sin ley. Siempre hemos tenido, amados hermanos, la conciencia. Nadie está exento de obedecer a Dios. Todos poseemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. La conciencia se encarga de acusarnos, la conciencia se encarga de decirnos lo que está bien y lo que está mal a los ojos de Dios. El problema, hermanos, del ser humano es que los apetitos del hombre, sus intenciones han sido plenamente corrompidas a causa del pecado. Y es el pecado mismo el que se encarga de engañar al hombre y hacerlo ignorar la ley de Dios. El hombre entonces siempre ha vivido con ley, siempre ha estado la consecuencia de la desobediencia. ¿Cuál es? La muerte. Por eso dice Pablo que de Adán a Moisés reinó la muerte. Está la consecuencia de desobedecer la ley. Entonces la ley siempre estuvo, porque estaba la consecuencia y la pena de no seguirla. Eso es lo que está diciendo Pablo. El hombre en sus apetitos demuestran que es culpable ante Dios. La ley de Dios, hermanos, se encarga de sacar a relucir el pecado del hombre. La ley nos acusa, la ley nos muestra que somos incapaces de llegar al estándar de Dios. Mire, mi hermano, y el ser humano es tan perverso que cree que mediante su obediencia puede llegar a satisfacer a Dios. Cuando el propósito de la ley, hermanos, no es sino mostrar que el hombre es desobediente y culpable del justo juicio de Dios. El hombre cree en su ignorancia que puede llegar por sí mismo, llegar al estándar de Dios. El hombre pervierte el uso de la ley. La ley no justifica al hombre ante Dios. La ley no hace al hombre igual a Dios. Al contrario, la ley muestra al hombre lo distanciado que está de Dios. Evidentemente, hermanos, si somos acusados por la ley, puesto que la incumplimos, si somos puestos en evidencia por sus consecuencias, estamos bajo su justa condenación, porque todos hemos pecado, todos estamos bajo el justo juicio de Dios. No hay esperanza para el hombre si se refugia en la ley. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de cumplir la ley a pie de la letra. Todos somos objeto de la justa paga de desobedecer. En la muerte no hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. No hay manera de llegar a ser justo por nuestros medios. El pecado nos incapacita para cumplir la ley y nos muestra que somos vendidos a nuestras pasiones. Pablo en el capítulo anterior de Romanos 7, dijo que a pesar de conocer lo bueno, a pesar de él ya ser un hijo de Dios, seguía siendo vendido a sus antiguas pasiones. ¿Por qué? Por el pecado. Hermanos, nuestra nueva condición espiritual, es cierto, nos remueve la culpa del pecado, pero seguimos siendo vendidos al pecado por nuestra condición. Conocemos lo bueno, pero aún así nos desesperamos cuando nos ausentamos del bien. Sabemos cuál es el bien, pero procuramos antes seguir lo que nuestro necio corazón quiere. Al habitar, hermanos, en nuestro cuerpo pecaminoso, al ser vendidos al pecado que mora en nosotros, partimos en una clara desventaja a la hora de cumplir lo que nuestra misma conciencia nos acusa. La conciencia nos acusa que somos pecadores, que hay una ley que debemos seguir, y nosotros nos encargamos, mediante de nuestro pecado, de no cumplir lo que dice la conciencia. Como fruto del conocimiento de la ley, hermanos, debemos cosechar buenas obras, e incluso conociendo lo bueno, nosotros fallamos en ese objetivo. En verdad, hermanos, conocemos la ley, conocemos lo que el Señor nos demanda. ¿Qué nos demanda? Ser siervos de justicia. ¿Para qué? Para ser obedientes. Pero cuando vemos que nuestro cuerpo es ocasión de caer, cuando vemos que nosotros mismos somos tropiezo para cumplir lo que la ley dice, es lo que nosotros nos lleva a decir junto al apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo
de muerte. Pablo no dice pobre de mí, Pablo dice que es un miserable a causa del pecado, porque conoce lo bueno y a pesar de conocer lo bueno, su cuerpo y sus intenciones son un obstáculo para llegar al Señor. La porción de Romanos 7, hermanos, es verdaderamente desoladora. Pablo viene exponiendo su deseo, pero incapacidad de cumplir cada letra de la ley. Pablo sabe su responsabilidad, pero reconoce su incapacidad para ser perfecto. Ahora, hermano, piense un momento en usted. ¿Cuántas veces usted no se ha creído perfecto y superior a su hermano? Hermano, Pablo se considera un miserable a causa del pecado remanente. El ver que todos pecamos, incluso siendo creyentes, solo nos debe llevar a la humildad y a señalar a Cristo como único ejemplo a seguir. Todos somos iguales en cuanto a nuestra humana condición, porque todos hemos pecado contra un Dios que es santo, contra un Dios que no da por inocente al culpable. El orgullo, hermanos, es la mayor señal de que se ignora el pecado. El orgullo no muestra otra cosa, sino un estándar al que uno no puede llegar. El orgullo dice, yo soy mejor que el otro, pero tú no eres mejor que nadie, porque has pecado de la misma manera que tu hermano, que tu prójimo. Nadie puede ser orgulloso contra otro porque nadie tiene razones para hacerlo. Nadie puede ser orgulloso porque todos hemos pecado ante los ojos de Dios. Entonces Pablo viene diciendo, el hombre nunca ha estado sin ley, el hombre es culpable de la ley, el hombre merece lo que la ley señala. Entonces, ¿cuál es el consuelo del creyente? Si somos vendidos al pecado, si somos imperfectos, si somos inútiles a la hora de seguir la ley de Dios, ¿cuál es el consuelo del creyente? ¿Cuál es la forma en que podemos practicar el bien en medio de la maldad? ¿Quién nos puede brindar paz en medio de esta tarea tan difícil, entre comillas, que es cumplir la ley? El consuelo que el creyente posee, amado hermano, es el que está en el primer versículo del capítulo 8 de Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo, en el capítulo pasado, viene reconociendo sus dificultades, viene mostrando que a la hora de cumplir la ley de un Dios santo es inútil, pero él descansa en algo, en la verdad de que si está en Cristo, si ha confiado en su obra, si ha sido revestido de su justicia, no hay ninguna clase de condenación en su contra. Eso es lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay. Hermanos, nuestro estímulo a la hora de cumplir la santa ley de Dios debe ser ¿cuál? Que ya no somos objeto de la ira de Dios, que ya no hay ninguna clase de condenación contra usted si ha creído. Nuestro consuelo es que Cristo ya padeció la justa condenación y la justa ira de Dios. Hermanos, si hemos sido comprados por Cristo, si hemos sido revestidos de su justicia, entonces debemos asumir la tarea de obedecer a Cristo, vivir conforme al Espíritu. Es por eso, hermanos, que el título del mensaje de hoy va a ser Ninguna condenación hay. Y vamos a ver dos puntos en este sermón: el significado de esta afirmación y las implicaciones de esta afirmación. ¿Condenación acerca de qué? Acerca de la justa paga de la ley, que es la muerte eterna. Pablo viene a decir que a pesar de que es imperfecto siguiendo la ley de Dios, a pesar de que él es un miserable a la hora de cumplirla, tiene el consuelo de que no hay ninguna condenación en su contra. Entonces vamos a ver qué significa primero esta afirmación. Va a ser nuestro primer punto, el significado de esta afirmación. Cuando somos exonerados de la pena, cuando se nos dice que ninguna condenación hay, piense usted por un momento en un preso que iba a ser condenado a la silla eléctrica, que estaba bajo la justa pena de muerte. Bueno, ese era nuestro estado como seres humanos. Estábamos camino a la muerte eterna. ¿Y qué es lo que le pasa a este preso? ¿Qué es lo que le pasa a este preso condenado a muerte? Se le dice que no va a morir y que va a ser libre para hacer su vida como ciudadano. Eso es lo que podemos, digamos, extrapolar a nuestra posición. Nosotros éramos sujetos de condenación eterna. Cristo nos dice, yo asumo esta pena y ahora tú eres libre para seguirme a mí. Esa es la condenación de la que hemos sido liberados, hermanos. La muerte eterna, la separación completa de Dios.
Recordemos una idea, hermanos. Por Adán entró el pecado en nosotros, pero por Cristo y mediante su obra entró la vida. Esto es lo que dijo Pablo en capítulos anteriores, haciendo referencia a ¿qué? A que en Cristo hemos quedado libres de la separación que significó la obra de Adán. En Cristo hemos quedado libres de la separación que significó la obra de Adán. Entonces ya nosotros no estamos bajo la justa condena de Dios, a pesar de que desobedecemos. ¿Por qué? Porque Cristo obedeció por nosotros. Él asumió la pena capital que nosotros merecíamos. Que no haya ninguna condenación, amado hermano, es la mayor alegría que puede y debe experimentar el creyente. Nosotros éramos malvados por herencia, pecábamos voluntariamente y por nuestra propia voluntad. Éramos plenamente culpables de nuestros actos. No había ninguna clase de escapatoria a la justa pena que significaba la muerte eterna, hermano. La condenación fuera de Cristo es inminente. Fuera de Él no puede decir que no hay ninguna clase de condenación sobre Él. Sin embargo, a pesar de lo que nosotros éramos, Dios nos exonera de lo que merecemos porque Cristo asumió lo que nosotros no éramos capaces de asumir. No hay mejor noticia para el creyente, amado hermano, de que estábamos bajo condenación y que Cristo vino a liberarnos de esa condenación. Y esa es la premisa del Evangelio. El hombre recibe una buena nueva porque se enteró de una mala nueva. El hombre sabía que era pecador y luego con la buena nueva entiende que en Cristo hay salvación. La buena nueva del Evangelio, hermano, es que a pesar de lo que tú eras, no hay ninguna condenación si estás en Cristo Jesús. Este es el corazón del Evangelio, es el corazón de la buena noticia, que éramos culpables de nuestro pecado y que Cristo vino a rescatarnos. ¿De qué manera? Lo dice Pablo luego en el versículo número 3, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermano, Cristo cuando asume su humanidad, cuando Él asume totalmente los desafíos que representa ser un ser humano, cuando acepta tomar la carne para sí, Él está asumiendo nuestra condición, está pagando nuestra condenación en la cruz. Eso es lo que significa el versículo número 3, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza como usted y yo somos, pero sin pecado. Ese es el sentido, hermanos, de que Cristo haya padecido a causa nuestra. ¿Por qué? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Cristo, que sin culpa fue a la cruz, voluntariamente asumió la culpa de nosotros que no habíamos cargado nuestra cruz. Cristo, que sin culpa fue a la cruz, Él voluntariamente asumió la culpa de nosotros que no habíamos cargado nuestra propia cruz. Cristo vino a ser semejante a nosotros, vino a ser realmente como nosotros, pero semejante como dice el texto. ¿Por qué? Porque Él no tenía el pecado y la debilidad que nosotros tenemos. Pablo no está diciendo que Cristo fuera parecido a un ser humano, que fuera un holograma, eso es una herejía. Pablo está realmente diciendo que Cristo es idéntico a nosotros, pero semejante porque en Él no había ninguna clase de pecado, ni original, ni por acción. Cristo se hizo igual a nosotros en toda área, menos en el pecado. Cristo tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado, fue maltratado. ¿Con qué diferencia? Con la ligera diferencia de que Él aceptó todo eso por amor a ti y por amor a mí. ¿Para qué? Para que nosotros como creyentes podamos decir junto al apóstol Pablo que ninguna condenación hay en contra de nosotros. Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, fue receptor de la pena del Padre. Esa condenación que era justa para nosotros, Cristo dice, dénmela a mí. Cristo, mediante su vida, mediante su obra, ha evidenciado que fue un sacrificio agradable, que fue un sacrificio efectivo. Así lo dice Romanos 3, del 24 al 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué?
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Es correcto afirmar que la sangre de Cristo tiene poder? Sí, pero tiene poder para afirmar sobre nuestra vida que no hay ninguna clase de condenación. Es en este sentido único y explícito en el que la sangre de Cristo es poderosa. No lo es en ningún otro sentido. Es poderosa porque Él nos ha liberado de la condenación que significaba el pecado. Sin Él, sin su sacrificio y sin su sufrimiento, el creyente no podría afirmar que no hay condenación. Su sangre pagó el precio justo de nuestra condenación. Él asumió todo de nosotros para que nosotros llegáramos a ser como Él. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es el mismo término. Cristo te entiende, te comprende. ¿Por qué? Porque Él asumió todas las luchas que tú mismo asumes, a diferencia de que Él sí venció, a diferencia de que Él no era un miserable a causa de ese pecado. Este es el sentido de que hemos sido liberados de la condenación, amados hermanos. Que el que no la merecía voluntariamente y movido por amor, la asumió a causa de nosotros. ¿Para qué Cristo murió? Para que Él nos hiciera justos. Esto es lo que dice en pocas palabras el versículo 4 de Romanos 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo viene, muere, mediante su obra Él satisface todos los requerimientos de la ley santa de Dios. La ley no es mala, querido hermano. Lo que pasa con el hombre es que lo que debe ser para bien, el hombre lo utiliza para endiosarse. La ley se supone que te muestra que hay un Dios, te muestra que tú estás separado de Dios. ¿Y qué trata de hacer el hombre? Justificarse mediante de ella, ignorando que Cristo es el único que justifica al hombre, es el único que ha satisfecho todas y cada una de los requerimientos de la ley de Dios. Cristo cumplió a cabalidad la ley de Dios. Solo Él puede asumir nuestra culpa, solo Él puede ser receptor de la ira divina. La muerte de Cristo es la expresión máxima de la justicia de Dios para con nosotros. Cristo es la manera en la que el Padre nos salva sin pasar por alto su justicia. Cristo es la manera en que el Padre salva a sus hijos sin pasar por alto su justicia. Ninguna condenación hay para el creyente, porque Cristo fue el que llevó la condenación por nosotros, llevó la muerte que merecíamos nosotros, llevó la humillación que merecíamos nosotros. Cristo es la forma en que Dios salva al ser humano sin pasar por alto su justicia. Solo en Cristo, hermanos, solamente por fe, solamente cuando estamos unidos a Él, es que podemos gozar de todos los beneficios de ser sus hijos. Fuera de Cristo, hermanos, tal como Él lo dijo, nada podemos hacer. Separados de su sacrificio, somos justos receptores de la condenación. Separados de Él, no hay ninguna clase de esperanza. Toda la gloria del creyente, querido hermano, reposa en Cristo Jesús, que murió por todos y cada uno de nosotros. Fuera de Cristo, solo deberíamos reconocer que en nosotros hay condenación. Piense usted por un momento, ¿es consciente de lo que significa estar en Cristo? ¿Sabe bien que estar en Cristo implica tomar su cruz y seguirle? Hermanos, solemos caer en la mentira de que la vida en Cristo es libertad para pecar. No, la vida en Cristo es libertad acerca del pecado, libertad de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para hacer lo bueno, para seguir lo que el Espíritu dice, como dice el versículo 1 de Romanos 8. ¿Qué sentido tendría, hermanos, estar en Cristo pero no vivir para Él? Si hemos sido exonerados de la condenación, si hemos sido liberados de la muerte eterna, ¿por qué queremos vivir como si no estuviéramos en Cristo? Estar en Cristo, hermanos, ser libres de la condenación, debe tener implicaciones prácticas más allá de intelectuales. Si estamos en Cristo, debemos ser siervos de la justicia.
Debemos practicar la santidad. Cristo nos ha rescatado para vivir una nueva vida. Hemos sido bautizados públicamente para vivir a favor de Cristo en público. ¿Por qué mantendríamos nuestra santidad en secreto si Cristo murió para nosotros en público? Hermanos, ser creyente no es fácil, pero pregúntese usted mismo si fue fácil para Cristo cargar una cruz que no merecía. Pregúntese si le fue fácil al Hijo de Dios renunciar a su gloria para asumir nuestra miseria. Ser cristiano, querido hermano, estar unido a Cristo, estar libres de la condenación, solo debe traducirse en compromiso con la santidad. Esta es la idea del versículo número 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto entonces es lo que nos lleva a nosotros al segundo punto, que es las implicaciones de esta afirmación. Las implicaciones de esta afirmación. Número 1. ¿Qué implica que ninguna condenación hay? Que debemos comprometernos con la santidad. Es un compromiso con la santidad. Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos, ser libres de la condenación nos hace libres para ocupar nuestra mente del bien. Ya no vivimos bajo la atadura del pecado, sino bajo la relación de un siervo de la justicia. Un verdadero cristiano que haya sido transformado, que verdaderamente haya confesado ante el Señor su pecado, debe comprometerse verdadera y realmente con la santidad. La santidad no es una opción. ¿Por qué? Porque es una cualidad de aquellos que no están en condenación. Nosotros que vivimos según el Espíritu y no según la carne, es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo nos ocupamos de la santidad? El texto es claro. Ocupa tu mente. No insinúes, querido hermano, que puedes hacer algo frente al pecado si no sumerges tu mente en la meditación de la palabra de Dios. No se trata de saber doctrina, no se trata de ser el más intelectual, sino que se trata de ocuparse del conocimiento del Señor. El creyente entiende, el creyente se ocupa incluso en su mente para luego poner por obra. Esto, hermanos, es lo precioso del Evangelio, que los pensamientos del hombre que eran de continuo hacia el bien, ahora son llevados hacia el bien eterno, porque Cristo te da la oportunidad, te da la verdadera confianza de que en Él no hay ninguna clase de condenación. La transformación que vive el creyente a causa del Evangelio debe comprometer sin duda alguna su pensamiento. Comprométete con una vida devocional, comprométete con una mejor administración de tu tiempo, que por cada segundo de tu vida vas a darle cuenta al Señor. Hermano, la santidad no es una opción, es una cualidad de aquellos que viven sin condenación. Andar en el Espíritu, querido hermano, es la única forma en que puedes andar en santidad. Si alguno ya ha sido redimido por la sangre de Cristo, si alguno ha experimentado el nuevo nacimiento, debe por definición y compromiso andar en el Espíritu, andar en santidad. Andar en el Espíritu es un compromiso con erradicar los deseos de la carne. Esto es precisamente la santidad, mortificar constantemente el pecado. Quien anda en el Espíritu debe vivir en santidad, debe despojarse de sus deseos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, es cierto que decir que ya en nosotros no hay ninguna condenación es una gran noticia. Pero si así lo pensamos y si así lo entendemos, ¿por qué deberíamos andar como si no hubiéramos recibido esta noticia? No tiene ninguna clase de sentido el que vivamos sin condenación si vivimos sin santidad. Tú no has sido liberado para ser como un perro y volver al vómito. No has sido liberado para satisfacer tu deseo carnal de nuevo. Has sido liberado para declararle una guerra abierta a tus deseos. Hemos sido liberados de la condenación para mostrar que hay vida en Cristo. Que hemos sido liberados de la condenación. Que antes estábamos muertos y ahora vivimos. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, la muerte y la vida no son solo el destino espiritual de los hombres, también son un reflejo de su estado presente. Si en ti no hay ninguna condenación, querido hermano, no tienes razón para vivir como un condenado. Eso es contradictorio. Ocúpate de la santidad. Ocúpate en tu mente de vivir conforme al Espíritu. Ocupa tu tiempo en construir sendas derechas que glorifiquen a aquel que te liberó de la condenación. En ti ya no hay ninguna clase de condenación, ya no hay ninguna clase de atadura al placer del mundo. De la misma manera en que nadie puede condenarte, no hay nada que te deba excusar a ti de vivir conforme a tu carne. Si tienes vida eterna, querido hermano, los placeres de este mundo deben pasar a un segundo plano. No es una opción ser santo. Ser santo es una implicación directa de vivir sin condenación en Cristo. Vivir liberados de la condenación, hermanos, debe traducirse en un compromiso con la vida espiritual. Debe traducirse en santidad. ¿Por qué? Porque quien está vivo en Cristo no tiene los ojos puestos en aquello que lo va a matar. Aquel galardón que se nos fue dado, querido hermano, debe ser atesorado de tal manera que nuestros deseos, que nuestros anhelos estén únicamente llevados hacia Cristo. Entonces, hermanos, la primera implicación de no vivir bajo condenación es que debemos asumir un compromiso con la santidad. ¿Cuál es la otra implicación de esta afirmación? Una advertencia contra el pecado. Advertencia contra el pecado es nuestra segunda implicación. Leo para ustedes Romanos 8, del 6 al 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, el texto señala de manera clara que aquel que anda según los designios de su carne es enemigo abierto de Dios. Si no andas ni piensas en las cosas del Espíritu, no le estás agradando a Dios. Le estás diciendo a Dios abiertamente: estoy en guerra en contra de ti, no en contra de mi pecado. Si no tienes un verdadero compromiso con la santidad, querido hermano, pregúntate si tú verdaderamente eres creyente. El texto es claro. Si alguien tiene el Espíritu de Cristo, procura ocuparse del Espíritu de Cristo. No dudes, hermano, que tus fuerzas no son menores que ningún personaje del pasado. El espíritu que portas es el mismo que le dio esperanza a los profetas, es el mismo que resucitó a Cristo, es el mismo espíritu que hizo a los apóstoles dar su vida a causa del Señor. No tienes excusa para andar como si fueras enemigo de Dios si ya fuiste reconciliado con Él. Lo precioso de la salvación, querido hermano, es que el fundamento no está en nuestra obra, sino en la libertad que Cristo nos ha dado de la condenación. Ahora el salvo actúa como salvo, pero el condenado, aquel que no ha creído en Cristo, permanece en su pecado, se deleita y se revuelca en su pecado. Es por eso, hermanos, que todo aquel que tenga el Espíritu de Cristo debe dedicarse activamente a la santidad. Si usted no lo hace, el texto es bastante claro, usted simplemente no es de Cristo. No hay un punto medio, querido hermano. O eres de Cristo o no eres de Él. Si nosotros en Cristo, querido hermano, bajo nuestro nuevo estado de creyente, le hemos declarado la guerra al pecado, porque no vivimos para el pecado, ¿qué implica esto para aquel que vive en la carne? Hermano, simplemente si no le declaras la guerra al pecado, le has declarado la guerra a aquel que odia el pecado. Créame, hermano, que nadie quiere y nadie le gustaría instituirse enemigo del Señor. Nosotros somos llamados a una nueva vida en Cristo. La nueva vida conlleva un compromiso real con la santidad.
La antigua vida, vivir sin Cristo, sin su Espíritu, es ocuparse de la carne. Lo que está haciendo Dios en la cruz cuando entrega a su Hijo es salvándonos de Él mismo, salvándonos de su justa condena. No crea, hermano, que Dios nos está salvando del diablo cuando padece su Hijo en la cruz. No, Él nos está salvando de su justa ira. Dios desde el jardín del Edén le declaró guerra abierta al pecado. Morirás, perecerás, le dijo a Adán. Así que, hermanos, lo que está haciendo el Señor cuando nos reconcilia con Él es simplemente decir, ya tú no eres más mi enemigo, sino que eres mi aliado. Nos está liberando de su justa condena. O le declaras la guerra al pecado y vives conforme a Cristo, o le declaras la guerra a aquel que abomina el pecado. Eso lo dice también Pablo en 2 capítulos antes, Romanos 6, del 1 al 2, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, la gracia es clara. La gracia no permite abuso. La gracia no es una relación de abuso espiritual. La gracia es una relación de conciencia y compromiso. Si tú eres receptor de la gracia, si ahora eres sirviente de Cristo, abomina servirte a ti mismo. Si tú procuras servirte a ti antes que a Cristo, es que verdaderamente no tienes el Espíritu de Cristo en ti. Esta es la diferencia entre el creyente y el no creyente, entre el hipócrita y el verdadero hijo. El no creyente convive con el pecado, el no creyente no le interesa si se vuelve esclavo del pecado. En cambio, el creyente libra una batalla donde sabe que va a caer, sabe que va a tropezar, pero también sabe que el Espíritu de Cristo lo va a levantar para perseverar hacia la meta. El creyente es consciente de que el pecado es esclavitud. El creyente no quiere volver a una relación de tiranía, por eso se levanta. El futuro del no creyente, querido hermano, es la derrota completa ante el enemigo llamado pecado, porque es aquel que gobierna los actos de aquel que no confía en Cristo. El creyente puede perder la batalla, el creyente puede sufrir bajas, puede pagar caro su exceso de confianza, el creyente puede que caiga en pecado escandaloso, pero siempre estará Cristo para recordarle quién es. Siempre estará Cristo mediante su Espíritu para recordarte quién eres y hacia dónde vas. ¿El creyente peca? Sí, pero mantiene una guerra constante para extirpar el deseo. El creyente ve el pecado como un recordatorio de que hasta que muera es necesario luchar, querido hermano. Es necesario luchar recordando la identidad y el nuevo estatus que tenemos ante Dios. Que ya somos absueltos de la condenación. Ninguna condenación hay, porque Cristo te ha liberado de la antigua esclavitud que tenías con el pecado. Hemos sido llamados a pelear la buena batalla, a estar alertas ante las artimañas del mundo, las artimañas de Satanás, las artimañas de nuestro necio corazón. Hermanos, hemos visto que no hay ninguna clase de condenación, pero sí hay responsabilidad. Somos hijos, ¿para qué? Para no vivir más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo, tal como lo expresa el apóstol Pablo en otro pasaje, Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Querido hermano, no hay condenación en Cristo Jesús, pero sí hay responsabilidad. Sí hay responsabilidad de erradicar nuestros deseos. Sí hay responsabilidad de identificar lo que nos está oprimiendo. Querido hermano, la santidad no es una opción, es una implicación. Si eres de Cristo, debes procurar seguir el Espíritu de Cristo. Si no eres de Él, eres enemigo abierto de Dios, porque así lo has querido, porque así te ha placido. Hermanos, seguir al Señor es una decisión radical. Cristo, cuando está y llama a Andrés y a Simón en la barca, no les dice, ¿quieren venir conmigo? No le dice, dejen un momento la barca y me acompañen. No, Cristo dice, sígueme. ¿Y qué hicieron Simón y Andrés? Dejaron automáticamente todo a causa de Cristo. Dejaron trabajo,
Dejaron de pronto familia quizá a causa de Cristo. Pregúntate si tú eres capaz de dejar todo a causa de Cristo. Pregúntate si verdaderamente has entendido lo que significa no ser condenado. Pregúntate si en tu vida estás teniendo un verdadero deseo y compromiso por la santidad. Hermanos, la santidad no entra por ósmosis. No debe ser pasivo a la hora de obedecer al Señor. Es una tarea activa y una implicación clara de estar en Cristo Jesús. Oremos, queridos hermanos. Gracias te damos, Señor, porque nos recuerdas una vez más que en ti no hay ninguna clase de condenación. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que eres la única esperanza de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes contigo. Y ayúdanos a extender la gracia y la misericordia a aquellos que no te conocen. Que el único motivo de predicar el Evangelio, Señor, sea la humildad y el amor hacia los demás. Que en ningún momento seamos altivos, que en ningún momento creamos ser superiores a los demás. Da en nosotros, Señor, un espíritu humilde y compasivo hacia el prójimo. Ayúdanos, Señor. Ten piedad de nosotros, porque somos pecadores. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos,